Hola, bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandro Santana y el día de hoy vamos a resolver el ejercicio 4.12 del libro de Tippens, Física, Conceptos y Aplicaciones. Dice, un semáforo de 80 newtons cuelga del punto medio de un cable de 30 metros tendido entre dos postes. Halle la tensión en cada segmento del cable si éste se pandea a una distancia vertical de 1 metro. Bueno, este ejercicio es bastante parecido al anterior, creo que es el 4.11, pero es un poquito, nos dan los datos que no nos daban en el ejercicio anterior. Es decir, en el ejercicio anterior nos decía que la tensión en el cable que sostenía a un letrero era de 2000 newtons y nos preguntaban el peso del letrero que podíamos colgar. En este caso es al revés, nos dicen el peso de lo que está colgando y nos preguntan las tensiones en las dos partes del cable. Entonces, bueno, se supone que tenemos en este punto al semáforo, ahí estaría el semáforo, y tenemos al semáforo sostenido por dos cables, más o menos de esta manera. Y aquí se supone que están los dos postes que están sosteniendo al semáforo. Entonces nos dice que la distancia total que hay entre los dos extremos es de 30 metros. Entonces algo así vendríamos teniendo. Y también nos dice que la distancia que se pandea, es decir, que baja el cable, es de 1 metro. Entonces esto de aquí vendría siendo de 1 metro. Muy bien, entonces vamos a calcular cuál es la tensión que tenemos en el cable que está sosteniendo el semáforo. Entonces vamos a empezar por dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a poner este puntito que representa en donde se encuentran las dos tensiones. Entonces la más fácil de dibujar vendría siendo el peso, que en este caso es un valor conocido, que es de 80 newtons. Y por otra parte tenemos los dos extremos del cable. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, un cable siempre va a estar trabajando a tensión. Entonces la fuerza la tenemos que dibujar hacia afuera de este punto. Entonces vendría siendo algo así. Aquí tendríamos esa fuerza y de este otro lado la tensión del otro extremo del cable. Entonces aquí le vamos a llamar T. ¿Por qué simplemente T? Porque esto, al ser el mismo cable, va a representar la misma tensión. No son dos cables distintos, sino que es uno mismo. Entonces de este lado también vamos a escribir T. Y aparte que al estar esto en el punto medio, o se sobreentiende que está en el punto medio, pues entonces las dimensiones geométricas también son las mismas. Entonces la fuerza va a ir dirigida con la misma orientación, pero una a la derecha y la otra hacia la izquierda. Entonces ahí tendríamos ya nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces para seguir con el ejercicio, pues tenemos que plantear nuestros sistemas de ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Esto porque se supone que esto se encuentra en equilibrio estático o en equilibrio traslacional, no se está moviendo hacia ningún lado. Entonces la suma de todas las fuerzas, ya sea horizontales o verticales, nos tiene que dar igual a 0. Entonces tendríamos que empezar planteando primero la ecuación para las fuerzas que están trabajando en X. Pero, como hemos dicho también en videos anteriores, en este caso tenemos dos fuerzas que no son puramente horizontales, como las que nos está pidiendo esta ecuación, sino que es una fuerza oblicua, es decir, trabaja tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para obtener una fuerza puramente horizontal, necesitamos descomponerla. Entonces aquí vamos a poner nuestra componente horizontal, que sería Tx, y aquí nuestra componente vertical, que sería Ty. Y acá es exactamente lo mismo, pero en la dirección contraria. Tendríamos Ty y Tx. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? Pues vendría siendo esta Tx, que apunta hacia la derecha. ¿Y qué otra fuerza? Pues también tendríamos la Tx que apunta hacia la izquierda. Entonces esa la vamos a poner negativa. ¿Hay alguna otra fuerza que actúe en el eje X? No, porque solamente nos queda Ty, las dos Ty's, y ya hemos dicho que el vector original, al descomponerlo en sus componentes, ya no se toma en cuenta. Entonces esto lo igualamos a 0, porque así debe quedar la sumatoria. Ahora hay que hacer la ecuación tomando en cuenta las fuerzas que intervienen en el eje Y. Entonces para eso tendríamos nuevamente
nuestras dos componentes ty, como ambas apuntan hacia arriba, ambas son positivas. En este caso una era negativa porque una apuntaba a la derecha y la otra apuntaba hacia la izquierda. Aquí las dos apuntan en la misma dirección. Yo voy a considerar que hacia arriba es positivo, entonces me quedan sumando. Y me faltaría agregar el peso, que ahorita le vamos a poner que vale 80. Pero vamos a ponerlo primero como menos W, igualamos a 0, porque así nos debe quedar la sumatoria. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, aquí parece que tenemos, en este caso, dos variables que serían tx y ty, porque en este caso w es un valor que conocemos. Entonces, como solamente tenemos dos variables para dos ecuaciones, no hay necesidad de reemplazar este tx y este ty por la t, como lo hemos hecho en videos anteriores, en donde reemplazamos las componentes por una relación que tengan con el vector original, que es la tensión t. Sin embargo, como en el ejercicio es lo que nos piden, sí vamos a tener que encontrar esa relación, pero más bien para responder la pregunta, no tanto para resolver el sistema de ecuaciones como en otros videos lo hemos hecho. En este caso podemos trabajar con tx y con ty simplemente. En este caso lo que vamos a hacer es cambiar este w, aquí ty más ty serían 2ty's, es como si fuera x más x, pues son 2x. Y este w aquí sería menos 80, este menos 80 que está restando lo podemos pasar al otro lado y pasaría sumando. De manera que si yo quiero despejar ty, el 2 que está multiplicando pasaría dividiendo y me queda que ty vale 40. Entonces quiere decir que la componente vertical de la tensión es 40 newtons. Ok, ahora podemos determinar cuánto vale tx con este sistema de ecuaciones. No podemos, porque aquí cualquier valor que tome tx nos va a cumplir la igualdad de 0. Si esto vale 90 menos 90, 0. 100 menos 100, 0. Al ser el mismo término esto, pues se llega a una igualdad que con cualquier valor se puede satisfacer. Entonces no tenemos una manera de encontrar el valor de tx. Pero lo que vamos a hacer ahora es encontrar la relación que hay entre ty, que es la componente vertical, y el vector original, que es el vector t. Entonces para eso vamos a hacer uso de la geometría. En este caso tendríamos que esta distancia de aquí mide 1 metro y nos están diciendo que toda esta distancia mide 30 metros. Entonces quiere decir que esta parte, que es la mitad, mediría 15 metros. Por lo tanto, con estas dos medidas, el 15 y el 1, eso nos va a permitir sacar este ángulo que tenemos aquí, que vamos a utilizar como ángulo de referencia. La forma va a ser, hay que recordar que de las relaciones trigonométricas tenemos la tangente. ¿Por qué la tangente? Porque la tangente utiliza tanto el cateto adyacente como el cateto opuesto. Entonces la tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces, si nosotros queremos despejar el ángulo, nos quedaría que el ángulo es igual a la tangente inversa o al arco tangente del cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces reemplazamos, nos queda cateto opuesto. ¿Quién es el cateto que está enfrente al ángulo? Vendría siendo el 1. ¿Quién es el que está a un lado? Vendría siendo el de 15. Entonces esto nos quedaría como 1 entre 15. Y simplemente este dato lo metemos en la calculadora. Sería shift tangente de 1 entre 15. Eso nos da igual a 3.81. Entonces ese ángulo que se forma es de 3.81. Bueno, con este ángulo vamos a poder sacar el vector t. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, ya hemos hablado que cuando nosotros tenemos el ángulo de referencia que se forma entre un eje horizontal, es decir, una línea horizontal, y el vector original, podemos hacer la siguiente relación, que la componente x del vector la vamos a relacionar con el coseno del ángulo y la componente y del vector la vamos a relacionar con el seno del ángulo. Por lo tanto, quiere decir que si yo quiero encontrar ty, quiero encontrar la componente vertical, esta se va a relacionar con el seno del ángulo. Entonces esto va a ser igual a ty es igual a t, o sea el vector original, multiplicado por el seno del ángulo. Y si yo quisiera hacerlo con x, pues aquí simplemente sería tx es igual a t por el coseno del ángulo. Pero como no sé cuánto vale tx, porque no lo pude calcular aquí, simplemente voy a trabajar con estos valores. Entonces, como yo conozco ty y lo que me interesa conocer es t, simplemente voy a despejar.
el seno que está multiplicando a t pasaría al otro lado dividiendo y me quedaría ty entre el seno del ángulo es igual a t. Por lo tanto, t es igual a los 40 newtons que vale ty entre el seno de este ángulo que es 3.81. Por lo tanto, me queda que t es igual a 40 entre seno de 3.81. Eso me da un valor de 601.97. Entonces son newtons, porque estos 40 también eran newtons. Entonces, esa es la tensión que está soportando este cable en sus dos extremos. Son 601 hacia acá y 601 hacia allá. En este caso, el ejercicio solamente nos pide determinar la tensión en cada segmento, pero si nosotros quisiéramos calcular el valor de Tx, pues simplemente aplicaríamos esta misma relación, pero ahora utilizando la componente horizontal. Tx es igual a t multiplicado por el coseno del ángulo. Y aquí simplemente ya, como ya tenemos el valor de t, simplemente lo reemplazamos aquí, 601 por el coseno de 3.81, y lo que nos dé, esa va a ser la componente en tx. Entonces así se obtendría esa componente. Y te recuerdo, si no entiendes de dónde sale esta relación de que la componente en x se relaciona con el coseno y la componente y se relaciona con el seno, te recomendaría que vieras los videos anteriores, sobre todo el 4.1, en donde explico por qué se da esta relación entre x y coseno y el seno. Y creo que en otros videos también explico un poco acerca de eso, pero en el 4.1 digamos que está como que la base para resolver todos estos ejercicios. Bueno, espero que te haya sido útil y si es así, te invito a que te suscribas para que no te pierdas el contenido de esta serie y muchas otras.